John Wayne Gacy, el payaso asesino. Un hombre cuya vida y crímenes han dejado una marca indeleble en la historia criminal de Estados Unidos. John Wayne Gacy, un nombre que nos hiela la sangre. Un hombre que, a primera vista, parecía ser un ciudadano ejemplar, pero que en realidad escondía oscuros secretos. Un hombre que fue la maldad en persona. Su historia es una de las más perturbadoras y escalofriantes que se hayan conocido. Detrás de una vida común y corriente, se escondía un monstruo. Gacy era un contratista respetado y un miembro activo de su comunidad. Pogo el payaso, como le gustaba que lo llamaran, llevaba alegría a niños en fiestas y hospitales. Con su disfraz colorido y su sonrisa pintada, parecía ser el epítome de la diversión y la inocencia. Pero esa máscara de felicidad ocultaba un secreto horrible. Detrás de la pintura y el maquillaje, se escondía un depredador despiadado. Gacy fue un asesino en serie, culpable de la muerte de por lo menos 33 jóvenes. Sus víctimas eran en su mayoría adolescentes y hombres jóvenes, a quienes atraía con promesas de trabajo y dinero. Su historia es una espiral macabra de mentiras, violencia y muerte. Utilizaba su carisma y su posición en la comunidad para ganarse la confianza de sus víctimas. Un recordatorio que da miedo de que la maldad puede estar en los lugares menos pensados, escondida a simple vista. Sus vecinos y amigos nunca sospecharon de sus oscuros secretos. Debajo de la apariencia de un hombre común y corriente, se escondía una sed insaciable de control y poder. Durante los interrogatorios, Gacy mostró una falta de remordimiento que helaba la sangre. Gacy no era un monstruo de película, sino un ser humano de carne y hueso. Un hombre que caminaba entre nosotros, que compartía nuestras calles y nuestras vidas. Esto es lo que hace que sus crímenes sean aún más aterradores. La idea de que alguien tan aparentemente normal pudiera cometer actos tan horribles es difícil de comprender. Era nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, el payaso en la fiesta de cumpleaños. Un hombre que, en su juventud, parecía tener un futuro prometedor. Y sin embargo, era un depredador despiadado que les quitó la vida a tantos jóvenes inocentes. Las familias de sus víctimas aún sufren las consecuencias de sus actos. Su legado de horror sigue vivo hasta el día de hoy, como una advertencia escalofriante de la capacidad humana para hacer el mal. Gacy fue ejecutado en 1994, pero su historia sigue siendo un recordatorio de que el mal puede estar más cerca de lo que pensamos. Nacido en Chicago en 1942, John Wayne Gacy tuvo una infancia difícil. Su padre, un alcohólico que lo maltrataba, lo humillaba constantemente. Esta situación tan dañina plantó las semillas de la inseguridad y la rabia en el joven Gacy. A pesar de su niñez complicada, Gacy logró construir una apariencia de normalidad. Se casó, tuvo hijos y se convirtió en un miembro activo de su comunidad. Era un hombre de negocios exitoso, conocido por su dedicación al trabajo y su amabilidad. Participaba en organizaciones, organizaba parrilladas con los vecinos e incluso se disfrazaba de Pogo el payaso para entretener a niños enfermos. Nadie imaginaba que detrás de esa sonrisa encantadora se ocultaba un depredador calculador. Gacy se había vuelto un experto en el engaño, llevando una doble vida donde la oscuridad se escondía bajo una capa de respetabilidad. Sin embargo, las grietas en su fachada comenzaron a notarse. Sus ataques de ira se volvieron más frecuentes. Sus relaciones personales se deterioraron. Y un patrón de comportamiento extraño comenzó a emerger, uno que terminaría en una ola de horror inimaginable. El primer atisbo de oscuridad. En esta sección, exploraremos los primeros indicios de la oscuridad que habitaba en John Wayne Gacy, un hombre que, a simple vista, parecía ser un ciudadano común y corriente, pero que escondía un lado oscuro y perturbador. La oscuridad que se escondía bajo la superficie de John Wayne Gacy finalmente salió a la luz en 1968. Este año marcó un punto de inflexión en su vida, un momento en el que sus impulsos más oscuros comenzaron a manifestarse de manera más abierta y peligrosa. Fue entonces cuando cometió su primer crimen conocido, el abuso sexual a un adolescente llamado Donald Burgess. Este acto no solo fue un crimen atroz, sino también una señal de lo que estaba por venir. Gacy, quien hasta ese momento había logrado mantener una fachada de normalidad,
comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Este acto horrible marcó el comienzo de una caída libre hacia la depravación. La vida de Gacy, que hasta entonces había sido relativamente estable, comenzó a desmoronarse. Su comportamiento se volvió cada vez más errático y peligroso, y su capacidad para ocultar su verdadera naturaleza disminuyó. Gacy fue declarado culpable y lo mandaron a prisión. Este fue un momento crucial en su vida, un momento en el que tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, la prisión no logró reformarlo. En lugar de eso, pareció alimentar aún más su resentimiento y su deseo de control. Sin embargo, su tiempo tras las rejas fue increíblemente corto. A pesar de la gravedad de su crimen, Gacy fue liberado en libertad condicional después de solo 18 meses. Esta liberación temprana fue un error trágico, ya que permitió que Gacy continuara con su espiral descendente. Salió en libertad condicional después de solo 18 meses. Al salir, Gacy intentó reconstruir su vida, presentándose como un hombre reformado y respetable. Sin embargo, esta fachada era solo eso, una fachada. La oscuridad dentro de él seguía creciendo, esperando el momento adecuado para resurgir. Al regresar a la sociedad, Gacy se dedicó a construir una nueva vida, o al menos eso parecía. Se volvió a casar, se mudó a un nuevo vecindario y comenzó su propio negocio de construcción. A primera vista, parecía que Gacy había dejado atrás su pasado oscuro y estaba listo para comenzar de nuevo. Se volvió a casar, se mudó a un nuevo vecindario y comenzó su propio negocio de construcción. Sin embargo, estas acciones eran solo una cortina de humo, una manera de desviar la atención de sus verdaderas intenciones. Gacy era un maestro del engaño, capaz de convencer a quienes lo rodeaban de que era un hombre de bien. Pero la oscuridad dentro de él no había desaparecido. De hecho, estaba más presente que nunca, alimentada por sus experiencias en prisión y su creciente sensación de invulnerabilidad. Gacy se sentía cada vez más seguro de que podía salirse con la suya, y esta confianza lo llevó a cometer actos aún más atroces. De hecho, había crecido, alimentada por una mezcla tóxica de impulsos reprimidos y una arrogancia recién descubierta. Esta combinación resultó ser letal, ya que Gacy comenzó a planear y ejecutar crímenes aún más horribles. Su capacidad para manipular y controlar a los demás se volvió más refinada, y su deseo de poder y dominación se intensificó. Gacy se sentía invencible, intocable. Esta sensación de invulnerabilidad lo llevó a actuar con una audacia y una crueldad que antes no había mostrado. Creía que podía hacer lo que quisiera sin enfrentar consecuencias, y esta creencia lo llevó a cometer actos de una brutalidad inimaginable. Y con esa falsa sensación de seguridad, el monstruo dentro de él se desató por completo. Gacy ya no se molestaba en ocultar su verdadera naturaleza. En lugar de eso, la abrazó por completo, permitiendo que sus impulsos más oscuros y retorcidos dictaran sus acciones. Su deseo de control y dominación se intensificó, manifestándose en fantasías retorcidas que pronto se convertirían en una horrible realidad. Estas fantasías no eran solo pensamientos pasajeros, eran planes meticulosamente elaborados que Gacy estaba decidido a llevar a cabo. La máscara de normalidad se cayó aún más, revelando la verdadera naturaleza del monstruo que se escondía debajo. Gacy ya no era capaz de mantener la fachada de respetabilidad que había construido. Su verdadera naturaleza estaba a la vista de todos, y el mundo pronto conocería la magnitud de su depravación. 33 almas atrapadas en la pesadilla. La historia de John Wayne Gacy es una de las más oscuras y perturbadoras en la crónica de los asesinos en serie. Su nombre se ha convertido en sinónimo de terror y maldad. El sótano de la casa de Gacy en el 813 de la avenida West Somerdale se convirtió en un escenario de horrores inimaginables. Este lugar, que debería haber sido un refugio seguro, se transformó en una cámara de tortura y muerte. Entre 1972 y 1978, atrajo a su casa a por lo menos 33 jóvenes, en su mayoría adolescentes. Estos jóvenes, llenos de sueños y esperanzas, nunca imaginaron el destino que les esperaba. Les ofrecía trabajo, dinero, drogas o simplemente un lugar donde dormir. Gacy, con su apariencia de hombre común y corriente, sabía cómo ganarse la confianza de sus víctimas. Una vez que los tenía donde quería, los torturaba, violaba y asesinaba. Su crueldad no conocía límites.
y cada acto de violencia era más atroz que el anterior. Gacy enterró a la mayoría de sus víctimas en el sótano de su casa. Este lugar, que debería haber sido un hogar, se convirtió en una tumba colectiva. El olor a muerte se volvió insoportable, pero Gacy lo disimulaba con cal y desodorante. Su habilidad para ocultar sus crímenes le permitió continuar con su reinado de terror durante años. 4 de sus víctimas fueron arrojadas al río Des Plaines cuando el espacio en su sótano se agotó. Este acto desesperado muestra hasta qué punto Gacy estaba dispuesto a llegar para ocultar sus atrocidades. Los métodos de Gacy eran brutales. No solo buscaba matar, sino también infligir el máximo dolor posible. A menudo estrangulaba a sus víctimas con un torniquete, un método que fue perfeccionando con el tiempo. Este método, frío y calculado, refleja la naturaleza meticulosa de sus crímenes. Sus crímenes revelan una mente sádica que disfrutaba causando dolor y sufrimiento. Gacy no solo era un asesino, sino un torturador que encontraba placer en el sufrimiento ajeno. La casa en West Somerdale Avenue se convirtió en una tumba para sus víctimas, un monumento escalofriante a su reino de terror. Cada rincón de esa casa guarda los ecos de los gritos y el dolor de sus víctimas. Cada víctima tenía una historia, sueños y seres queridos que los esperaban en casa. Eran hijos, hermanos, amigos, cada uno con una vida truncada por la maldad de Gacy. Gacy les robó la vida sin piedad, dejando un vacío enorme en los corazones de quienes los amaban. Las familias de las víctimas quedaron devastadas, sus vidas cambiadas para siempre por la pérdida y el dolor. El juicio de Gacy reveló al mundo la magnitud de sus crímenes. Las pruebas presentadas fueron abrumadoras, y su condena fue un pequeño consuelo para las familias de las víctimas. Finalmente, Gacy fue condenado a muerte y ejecutado en 1994. Aunque su vida terminó, el impacto de sus crímenes sigue resonando hasta el día de hoy. La historia de John Wayne Gacy sirve como un recordatorio sombrío de la capacidad humana para el mal. Su legado es una advertencia de que el mal puede esconderse detrás de las fachadas más inocentes.